un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros aquí en el podcast de Lo que queda del día. Fíjate que hay varias cosas que queremos compartir contigo junto a Paula Molina, partiendo por su conversación con la escritora María Popova. Estuvo presente en Chile hace algunos días, fue invitada a una conferencia en la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales. Nos habló de su vida, de cómo fue en algún minuto crear sitios de gran relevancia con muchos seguidores en el último tiempo. Es una escritora, nacida en Bulgaria, vive en Estados Unidos y es considerada una de las voces más influyentes en el mundo digital cultural. Ha publicado los libros Figuring sobre científicas, artistas y pensadores que cambiaron la forma de ver el mundo o el universo en verso, un proyecto que une ciencia y poesía. Hace muchísimo tiempo ha estado compartiendo reflexiones sobre literatura, arte, filosofía y astrofísica a través de una cuenta y un sitio llamado Brain Pickings o llamado The Marginalian. El trabajo de María Popova se centra en algo muy simple pero profundo: entender la vida y compartir ese aprendizaje con otras personas. María Popova ha estado en Chile como invitada para la inauguración del año académico en la Facultad de Filosofía de la Universidad Diego Portales. Y allí, en la UDP, conversamos con ella. María Popova, bienvenida a Santiago de Chile. Mucho gusto, what a pleasure to be here. Me gustaría partir contando al público cómo tú has aportado un poco de poesía, un poco de belleza, un poco de ciencia a la vida cotidiana de muchísimas personas. ¿Crees que esa es una buena descripción de tu trabajo? Y nos puedes contar también cómo haces esa conexión entre temas que parecen muy distantes, ¿no? La astrofísica y la poesía, la ciencia y la matemática y otros temas que se reúnen en esta especie de trabajo que reúne muchos mundos. Lo que he estado haciendo es tratar de aprender a vivir y mi escritura es un registro de ese proceso. Simplemente llevo conmigo el asombro de estar viva y todos estos diferentes portales que para mí son portales de asombro, ya sea la poesía, la ciencia o los libros infantiles que, como sabemos, los mejores son verdaderas obras de filosofía. El Principito, no sé muy bien cómo ha pasado que 20 años después, mi proyecto cumple de hecho 20 años, aún así siga teniendo ese efecto en mí. Y todavía lo necesito cada día para reflexionar sobre qué significa estar viva, por qué estamos aquí, qué es todo esto, bajo esta superposición de 100 billones de sinapsis caminando por este desierto de nuestro propio misterio. ¿Qué es eso? ¿Qué hacemos con ello? ¿Cómo te diste cuenta de que tus pensamientos, tus publicaciones, tus primeros comentarios tenían sentido para tanta gente en tantos lugares distintos? ¿Recuerdas algunas de esas primeras publicaciones o cómo se va construyendo el impacto de tus escritos? Bueno, empezó de una forma totalmente distinta. Para empezar, nunca escribí ni escribo para nadie, para otras personas. Escribo como un registro de mi propia experiencia, pero cuando empecé hace 20 años no había blogs, así que imagínense, detengámonos un momento y recordemos un mundo sin blogs. Creo que Facebook acababa de fundarse, pero era privado para 7 universidades, sin Instagram, sin redes sociales, sin YouTube, sin nada. Y yo me había ido a Estados Unidos a estudiar convencida por el modelo de educación en artes liberales que eso me enseñaría a vivir. Venía de Bulgaria, de un país pobre, de una familia pobre, y me encontré en esta universidad extremadamente rica. Y en lugar de aprender a vivir, me enseñaban a hacer exámenes estandarizados en una especie de fábrica de mentes y tenía que mantener 4 trabajos para poder pagar mi sueldo durante esta experiencia que era además bastante decepcionante. Así que lo que hice fue empezar a ir a la biblioteca de noche sola, leer al azar, leer a Aristóteles, intentando encontrar a alguien que me dijera cómo demonios se vive.
También me dedicaba a fotografiar arte en la calle y a visitar museos de arte para ver pinturas japonesas del siglo XIV. En un momento dado empecé a llevar un registro personal. En otro momento, uno de mis 4 trabajos era una pequeña agencia creativa de 7 jóvenes idealistas que querían usar las artes de la comunicación para cambiar el mundo. Y compartiendo en la oficina como inspiración otras cosas relacionadas con las artes de la comunicación. Así que un momento dado les dije, chicos, si me permiten, yo que tengo 21 años, les diré cómo hacer su trabajo. Si quieren hacer algo realmente original, tienen que mirar otros campos y combinarlos para crear algo nuevo y propio. Así que miren la neurociencia, miren el arte en la calle, miren la filosofía, y me dijeron, vale, ¿nos puedes enviar material? Así que cada viernes empecé a enviarles a la oficina 3 cosas bien interesantes que había aprendido durante esa semana. Eran enlaces, imágenes o algunos párrafos cortos. No era escribir propiamente dicho, sino más bien dar consejos. Y entonces me preguntaron, ¿puedes añadir a mi papá a esta lista? ¿Puedes añadir a mi novia? Y yo les dije, bueno, chicos, tengo una carga académica completa, 4 trabajos, no puedo ni manejar una lista de correos electrónicos, así que pensé que lo más lógico era crear una página web para que cualquiera pudiera visitarla, algo que, por supuesto, no sabía cómo hacer. Así que durante 3 semanas comí atún, avena, sin marca, que era la comida más barata y nutritiva que se podía encontrar. Ahorré mucho dinero y me matriculé en un curso nocturno en otra universidad. Yo vivía en Filadelfia. Ahí aprendí a programar y creé una página web feísima, pero al menos era una página web. Y como no había blogs, cada viernes borraba la entrada anterior y subía una nueva como si fuera un diario mural. Pero para entonces ya no me importaba quién la veía y quién no. Yo no sabía quién me leía, y entonces en algún momento Google empezó a mostrar la audiencia. Recuerdo el día en que tenía 100 lectores y pensé en ese momento, vaya, no conozco a 100 personas. Esto significa que ahora hay desconocidos leyendo mi pequeño texto. 20 años después he cambiado, mi escritura ha cambiado, pero sigue cumpliendo la misma función para mí, esa especie de descubrimiento, asombro y conexión. Y esas 10 personas se han convertido en quien sabe cuántos millones de personas más, pero lo cierto, en cierto modo, sigue siendo lo mismo, aunque la forma se haya expandido y evolucionado tal como lo hace una persona a lo largo de 20 años. A esta altura de la conversación, María, hay gente que debe estar pensando que tú eres como una influencer, y creo que no es el caso. Pero estaba pensando que a medida que las redes sociales y el mundo digital fueron avanzando, tal como tú contabas desde tus inicios hasta ahora, lo que en general empieza a generar más tracción no son los afectos necesariamente, o la poesía o la naturaleza. En general pensamos en las redes sociales como espacios muy poco amables, pero tú has hecho lo contrario y tienes no solo muchas personas que te siguen, sino muchas personas que te lean y muchas personas que se sienten conectadas con lo que tú escribes, con lo que tú compartes y seleccionas. O sea, de alguna manera eres como lo opuesto a un influencer. Y eso demuestra que en el mundo digital hay mucho, no es solo un espacio tóxico, hay mucho más. Hay mucho más que eso. Creo que con cualquier espacio tan grande lo que tenemos es una experiencia parcial, filtrada por nuestros hábitos y también expectativas. Como individuo, mi feed de redes sociales se limita a lo que has dicho, la naturaleza, la poesía, lo que veo. Ni siquiera veo el contenido tóxico, quizás porque lo he estado usando de una cierta manera durante tanto tiempo. El problema es precisamente eso. Los algoritmos creen que te están leyendo correctamente y que te están devolviendo información, pero lo que te están entregando en realidad es la imagen que empiezas a creer y que refuerzas y sigues recibiendo más de eso que el algoritmo cree que tú eres. Creo que ese es el verdadero peligro, pero también creo que tenemos el poder absoluto de dirigir ese algoritmo a través de las decisiones que tomamos de una forma proactiva y lo que publicamos y también lo que recibimos. Ahora, volviendo a la idea de la conexión,
que es tan fuerte en tu trabajo, porque parte de lo que tú haces es conectar cosas que parecen distantes o separadas. Y escribes respecto a esta idea de la ilusión de que somos todos otros, distintos, cuando en realidad todo proviene de un mismo material, ¿no? Todos estamos hechos de estrellas, lo cual es literalmente cierto. Entonces, cuando dices, yo solo partí escribiendo y este trabajo porque estaba tratando de aprender a vivir, ¿qué has aprendido hasta ahora? ¿Y qué te gustaría compartir con alguien que te escucha por casualidad en la radio una tarde en Santiago de Chile? I think for me, subjectively, Creo que he aprendido que estar vivo es increíblemente solitario, pero es una soledad que compartimos debajo de todas las manifestaciones superficiales de lo que creemos que son nuestros problemas. En lo más profundo de la vida, todos vivimos con la misma esperanza, miedos o anhelos, y en el momento en que conectas con eso, la soledad disminuye, el aislamiento se reduce y entonces se vuelve algo más hermoso, porque al ver los triunfos, las pruebas, el sufrimiento, las alegrías, la tristeza, o el deleite, la desesperación de los demás, clarificas y profundizas y enriqueces también a los tuyos, y por eso leo. Y la escritura es un subproducto de ello, y por eso también escribo, y sospecho que por eso otras personas leen lo que escribo, porque todos estamos conectados. Ahora, en estos momentos sentimos que nos enfrentamos a tiempos muy difíciles y en cierta manera es así. Nos enfrentamos a guerras, a tecnologías que no sabemos si vamos a ser capaces de manejar. Pero esa sensación es también una sensación muy común, ¿no? La sensación de estar en crisis. Y por supuesto hay otros momentos en la historia, momentos muy oscuros, muy sombríos, en los cuales también se sentía, esta es una crisis. ¿Cómo ves el presente? ¿Cómo lo ves en términos de esta sensación de crisis que a veces tenemos? Esta sensación de que vivimos no necesariamente los mejores tiempos, sino los peores tiempos. Bueno, yo nací en una dictadura comunista, al final de una dictadura de 40 años, que a su vez venía como el cierre de una ocupación de 500 años, así que tengo una perspectiva un poco diferente de las cosas. No elegimos con lo que nacemos, eso es algo que ya venía conmigo. Lo que sí elijo es leer y escribir activamente sobre épocas muy anteriores a la nuestra. Mi época favorita es el siglo XIX, pero a menudo escribo sobre cosas de siglos, milenios atrás, la antigua Grecia, el Renacimiento. Y para mí es reconfortante porque a todo el mundo le encanta decir que su época, la de nuestros antepasados, fue más difícil que la nuestra, pero la vida de nadie es fácil mientras se vive la vida y olvidamos las cosas con las que vivía la gente: falta de saneamiento básico, niños en fábricas, mujeres asesinadas, violadas, cosas cotidianas. Y lo estamos olvidando. Creo que encontrar vidas plenas y significativas en esas otras épocas, personas que crearon arte, literatura extraordinaria, hicieron descubrimientos que aún perduran, nos recuerda que todo es posible y en cualquier momento, y no estamos condenados por una época ni tampoco el lugar en el que nacemos, del mismo modo que no estamos condenados por el cuerpo, la biología o la neuroquímica con la que nacemos. No elegimos eso. No elegimos nuestra época, como tampoco elegimos el color de nuestros ojos. Es lo que nos tocó y ahora bien, ¿qué vamos a hacer con eso que tenemos? Ahora, así como no nos dirigimos hacia la fatalidad, tampoco estamos progresando constantemente. O lo que leí en tus libros es que vamos aprendiendo y desaprendiendo algunas cosas. Por ejemplo, tú cuentas una historia fantástica sobre Johannes Kepler, que es un tremendo avance en la ciencia. Y él, entre todas las cosas que descubre, se da cuenta de que él es tan distinto a su propia madre porque su madre no tuvo la educación que él, como hombre, sí podía tener. Entonces, parece que esas lecciones, cuando Kepler se da cuenta, no se da la misma educación a hombres que mujeres, se aprenden pero luego se tienden a olvidar. Es como si fuéramos no necesariamente progresando ni necesariamente empeorando, sino que vamos en una especie de espiral de aprendizaje aprendiendo cada vez un poco más y volviéndonos a equivocar. Sí, creo que puede parecer circular, pero es espiral, lo que significa que el círculo se mueve lentamente hacia arriba. Si nos alejamos muchísimo
es innegable que las cosas están mejorando históricamente, pero en general me interesan mucho las personas que están al margen de su tiempo y lugar, que se sintieron diferentes por alguna razón, porque son ellas quienes se dieron permiso para ser aún más diferentes, para ver las cosas de una manera aún más distinta, porque tenían mucho menos que perder en ese momento. Y creo que son estas personas muchas veces las que marcan esa diferencia al hacer que el espiral se mueva hacia arriba, ¿no? Y en mi caso, lamentablemente, vivo en Norteamérica, en Estados Unidos, un país muy joven que necesita que se le recuerde constantemente que el progreso no es permanente, que debe reafirmarse, revisarse, reevaluarlo para así perdurar, y creo que esa es una de las principales razones por las que escribo sobre las épocas y también los procesos que aborda. Y una última pregunta. Tú estás aquí en Chile, tú escribes mucho sobre la astrofísica, sobre las estrellas, sobre lo que se ha aprendido observando las estrellas. Y Chile es un país ideal para la observación astronómica. Tenemos cielos muy oscuros en el desierto, tenemos cielos muy secos, por eso el ambiente muy seco que permite ver las estrellas, y algunos de los grandes descubrimientos astronómicos se han hecho desde Chile. ¿Qué representa para ti eso, esa capacidad de leer las estrellas? Creo que gran parte de nuestro sufrimiento como seres humanos proviene de problemas del egocentrismo, de esa espiral que nos encierra en nosotros mismos, excluyendo la totalidad. Para mí, el mejor instrumento para desapegarnos del ego es el asombro, el contacto con la inmensidad, la conexión de todo con todo lo demás. Y a un nivel animal primario, en el momento en que miras al cielo nocturno, ves esas estrellas. No son estrellas, son sistemas planetarios. Cada estrella que ves está orbitada en promedio por 4 planetas potencialmente habitables en el universo visible. ¿Cuántos billones y billones de estrellas podemos ver a simple vista que tienen mundos potencialmente habitables? Y a mí me angustia, se me empequeñece en ese momento en el que pienso en eso. Mi ansiedad por la mañana se empequeñece porque hay tanto más que estas historias del yo que se vuelven no solo insignificantes, no solo o poco interesantes, sino en un sentido más profundo, falsas. Porque lo que compone mi cuerpo compone esas estrellas, donde termino yo y donde empieza el universo, donde termina mi dolor y empieza el dolor del mundo. Estas fronteras se desdibujan en el momento en que sentimos esa conexión primordial con el cosmos que nos creó. ¿Y sabías qué? La dieta mediterránea, que durante años se ha asociado como buena para el corazón, está mostrando creciente evidencia de tener efectos positivos también en la salud cerebral. Así que ahora se habla de una nueva dieta, la dieta Mind o Mente, que combina distintos elementos y está enfocada en proteger nuestra capacidad cognitiva. La receta es más o menos conocida: verduras, frutas, pescado, aceite de oliva y reducir los alimentos procesados. El estudio más reciente que se realizó se llama el Framingham Estudio del Corazón o Estudio Coronario, está basado en datos de adultos mayores y encontró que quienes seguían más de cerca esta dieta presentaban algunas evidencia de tener mejores perspectivas respecto a la memoria o a la toma de decisiones. Alimentos, particularmente los berries, las frambuesas, todos los rojitos y el pollo destacan por sus posibles efectos positivos. No son resultados completamente concluyentes. Algunos de los estudios que se han combinado son observacionales, o sea, muestran asociación, pero no prueban que exista una causa. Hay otros factores que incluyen, en general, tener hábitos saludables, pero la evidencia va apuntando en una dirección, que aquello que se come influye en cómo se envejece, cómo se va viviendo cuando uno tiene más años. Así que no es una solución única, no garantiza evitar enfermedades, pero sí forma parte de un conjunto de hábitos que pueden marcar una diferencia. Así que la recomendación, en resumen, comer verduras, frutas, pescado, aceite de oliva y menos procesados. ¿Ya lo sabías? Bueno, no está de más recordarlo. Y eso también es parte de lo que queda del día.
Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Continuamos en Lo que queda del día, un programa conducido y armado por un equipo de personas reales. Pero la inteligencia artificial, que está en todas partes, ahora también está en un documental. Se llama el Documental de la Inteligencia Artificial, o el DOC de la Inteligencia Artificial, que dirige Daniel Brohard y aborda el impacto actual y futuro de la inteligencia artificial. De acuerdo al director, es un documental apocaloptimista, porque no es optimista y tampoco es catastrofista. Dice que está entre medio. Plantea que la inteligencia artificial trae riesgos reales, pero no va necesariamente a destruir el mundo. Énfasis en necesariamente, o sea, podría ser una posibilidad. A ver, vamos a ver. La película explora el avance hacia una posible inteligencia artificial general capaz de actuar de forma autónoma, y para eso entrevista a algunas figuras claves del sector, por ejemplo Sam Altman, que es el padre del ChatGPT. El documentalista mantiene una mirada crítica hacia varios de los líderes tecnológicos y cuestiona sus verdaderas intenciones. El mensaje central de todo este documento, el nombre original es The AI Doc, el Doc IA sería. El mensaje central es que la sociedad tiene que involucrarse activamente, tiene que exigir transparencia, tiene que cuestionar el uso de la inteligencia artificial. No puede dejar que la tecnología avance sin control. De acuerdo a sus realizadores, las personas que usan la inteligencia artificial tienen mucho más poder del que creen para influir en el rumbo de esta industria. El problema es que no lo creen. Bueno, el documental reconoce que la inteligencia artificial puede ser útil en la vida diaria, que duda cabe, pero advierten sobre el exceso como de optimismo vacío respecto a la inteligencia artificial. También advierten de los poderosos intereses económicos que están detrás de su desarrollo. Dicen que parte del auge de la inteligencia artificial podría estar inflado, que es una teoría que está surgiendo o circulando hace bastante rato. La clave en todo caso es plantear o encontrar algún equilibrio entre los beneficios de la inteligencia artificial, pero sin perder el control de la inteligencia artificial. Así que eso es parte de lo que trae este documental sobre la inteligencia artificial, que se acaba de estrenar en Estados Unidos, así que es probable que llegue luego para otros lugares, y es un documental apocaloptimista, buena la palabra, sobre la inteligencia artificial. Y es parte de lo que queda del día. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en Lo que queda del día, continuamos en la búsqueda de gemas, de joyas, como ha hecho el Perseverance, que es un rover dando vuelta en Marte y que ha descubierto pequeños cristales similares a rubíes dentro de las rocas marcianas. O sea, podrían existir esto y otros minerales en el planeta rojo. El hallazgo se ha logrado mediante el análisis con láser, que ha identificado la presencia de un mineral que, dependiendo de su impureza, puede formar un rubí, pero también podría formar un zafiro. No pueden confirmar exactamente de qué tipo de cristal se trata, pero podría ser alguna de estas joyas valiosas. Ojo, son cristales extremadamente pequeños, menos de 0,2 milímetros, y están en rocas que están muy lejos una de la otra, así que no saben cuál es su origen. Eventualmente se podrían haber formado por el impacto de meteoritos, que generan las condiciones de calor y presión necesarias para estas piedras preciosas. Pero eventualmente Marte podría ser o un verdadero laboratorio natural de minerales, o estar lleno de joyas. Así es, con todo lo que aquello representa. O por lo pronto podría ser un renovado interés por visitar Marte o ir a Marte. Y esto, las gemas de Marte, posibles gemas de Marte, también son parte de lo que queda del día. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa. Y todos los días en cooperativapodcast.cl.